en la materia de políticas energéticas. Como sabemos, aquí sí tenemos varios de los apartados a comparación del medio ambiente, pero primero veamos qué es esta política. Y literalmente nos dice en el Plan Nacional de Desarrollo. Empieza con rescate del sector energético. La reforma energética impuesta por el régimen anterior causó un daño gravísimo a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, empresas productivas del Estado que ya venían sufriendo el embate de signos privatizadores, y en el sexenio pasado la producción petrolera cayó en una forma tan sostenida que México pasó de ser exportador a importador de crudo y combustibles refinados. Sin embargo, la producción de las entidades privadas fue insignificante, a pesar de las ventajosísimas condiciones en las que recibió las concesiones correspondientes. Un propósito de importancia estratégica para la presente administración es el rescate de Pemex y la CFE, para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional, y en ese espíritu resulta prioritario rehabilitar las refinerías existentes, que se encuentran en una deplorable situación de abandono y saqueo, la construcción de una nueva refinería y la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad propiedad del Estado, particularmente las hidroeléctricas, algunas de las cuales operan con maquinaria de 50 años de edad y producen, en general, muy por debajo de su capacidad. Ambas empresas recibirán recursos extraordinarios para la modernización de sus respectivas infraestructuras y se revisará sus cargas fiscales. Se buscará la rehabilitación de las plantas de producción de fertilizantes para apoyar a productores agrícolas. Se superarán mediante el diálogo los conflictos con poblaciones y comunidades generados por instalaciones de Pemex y de la CFE, así como las inconformidades sociales por altas tarifas. La nueva política energética del Estado mexicano impulsará el desarrollo sostenible mediante la incorporación de poblaciones y comunidades a la producción de energía con fuentes renovables, mismas que serán fundamentales para dotar de electricidad a pequeñas comunidades aisladas que aún carecen de ella y que suman unos 2 millones de habitantes. La transición energética dará pie para impulsar el surgimiento de un sector social en ese ramo, así como para alentar la reindustrialización del país. Entonces, preguntas de examen seguramente. ¿Cuál es el propósito de la presente administración? ¿Cuál es el objetivo en política energética? Pues el rescate de Pemex y CFE con el objetivo de dotarlos de capital y poder tener la rehabilitación de las plantas de producción eléctrica, también las refinerías. Ahora, en este sentido, quisiera compartirles el presente video y empezamos un poco con los debates previo a llegar a los programas sociales. La Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó los puntos más importantes de la política energética impulsada por la Secretaría de Energía, la secretaria Rocío Nale, ya que indica que invade las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica y da una indebida ventaja a la de la Comisión Federal de Electricidad. Con 4 votos a favor y 1 en contra, la Sala avaló el proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar Morales. Los ministros coincidieron que el acuerdo por el que se emitió la política de confiabilidad en el sistema eléctrico nacional obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a la Comisión Federal de Competencia Económica. Por extensión, se declara la invalidez de las disposiciones 5.12.4, 5.12.7, 5.12.9, 5.12.10, 5.12.12 en los términos del considerando correspondiente. Y quinto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Ministro Pérez Dayán. Un proyecto. Ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Ministro Franco González Salas. Con el proyecto. Ministro Lainez Potisek. A favor. Ministra Esquivel Moza. En contra y anuncio un voto particular. Ministra Presidenta, le informo que existe mayoría de 4 votos a favor de la propuesta contra el voto de la ministra Esquivel Moza, quien ha anunciado un voto particular. Queda aprobado con esa mayoría. Bueno, compañeros, y como les mencionaba, quisiera que empezáramos a generar este debate, que es lo convencional y a veces lo más complicado, el poder evaluar una política, siendo que normalmente tendrá el término hasta 2024,
pero entre estos lapsos siempre podemos tener si una estrategia está dando resultados o no está dando resultados, qué mejorarían, qué no. Entonces me gustaría escucharlos con respecto a la política energética. ¿Qué piensan de la política energética del presidente López Obrador, de la secretaria Rocío Nale y de lo que va de esta administración? Yo creo que es una buena política porque al final es lo que necesita el país. Ok, ¿por qué? Es todavía no acabo apagar el micrófono. Y porque es que básicamente los gobiernos se suponía que después de la Revolución Mexicana las cosas iban a salir mejor. Pero desde los 80 más o menos ya empezaba pues como que a degradarse más el país. De por sí, de los gobiernos revolucionarios había mucha corrupción y todo empeoró desde los 80. Y, o sea, ni siquiera el país debería ser más autosustentable, no depender tanto de otros. O sea, ni siquiera, ahorita que mencionó lo de los fondos que le querían dar para la agricultura, ni siquiera éramos autosuficientes en maíz, o sea, o sea, es México y ni siquiera podía producir su propio maíz, ni el frijol tampoco. Y seguimos sin producirlos. Y ni siquiera bueno, sí, lo que se quiere es cambiar eso, pero seguimos sin producir lo que hasta culturalmente es nuestro. Ok. Yeah. ¿Alguien más, compañeros? ¿Qué piensan de lo que dice Carlos? Pues sí, a mí me parece una idea muy, ¿cómo decirlo? Pues de alguna manera lo que se busca es que seamos autosuficientes, ¿no? No depender tanto de los Estados Unidos. Sin embargo, lo malo es de que Pemex está muy endrogado. Y para que deje de estar endrogados, se necesitan encontrar pozos petrolíferos muy grandes, capaces de poder extraerlos y explotarlos, que por lo menos sean 10 años, para que Pemex pues logre recuperarse. Y eso aunado con la mala administración y de que se han robado el dinero, pues eso como que no da mucha confianza de que se invierta. Okay, perfecto. Y luego, profe, también sabe que, o sea, que se cree mucho, como que, no sé si se acuerda que cuando iba a empezar el gobierno decían que México iba a ser Venezuela. Y todo eso, o sea, como que se quedaban mucho con esta idea de que lo que quería México era producir absolutamente todo lo que necesita un país. Y eso básicamente es imposible porque ya los países en cierta medida dependen de otros, pero o sea, ya en lo más esencial, ya lo que ya no debería de ser, sino en ese caso mejor que hasta desmonten el país. O sea, ese grado de dependencia entre países se llega que ya ni siquiera existe el modelo Estado-Nación, en donde se supone que ya una república podría ser la que produce sus propios recursos. Y perdón, es que tengo tos. Y ya pues básicamente es eso, o sea, nada más en áreas clave, porque tampoco se trata así como que o sea, es que esto se creía que se iba a eliminar todo el comercio, que por eso iba a ser Venezuela, pero o sea, ¿cómo se va a eliminar todo el comercio si dependemos de Estados Unidos en todo? Claro, y es que hay varias cuestiones aquí. Las cuestiones que normalmente, y de hecho toco el tema porque seguramente ya les toca, si no es que a todos, o por lo menos una enorme mayoría de este grupo, ejercer el voto, y justo vamos a tener campañas políticas por todas partes en las que nos hablan de todo menos de sus propuestas, porque vamos a tener la oposición que critica al gobierno y el gobierno diciendo que está haciendo bien las cosas. Entonces vamos a tener las dos posturas. El punto sobre todo cuando hablamos de políticas públicas, es complicado porque normalmente nosotros tendemos, o el objetivo de la academia es decir las cosas como son objetivas, pero a veces es complicado porque tenemos que ver un contexto mucho más amplio, ¿no? Como decía Carlos, decía que México iba a ser Venezuela en 2018, que había ganado por fin una izquierda radical en vez de una izquierda moderada, entre otras cuestiones. Pero aquí la cuestión, y cuando hablamos de políticas energéticas, nos lleva al contexto no solo nacional, sino internacional. Si bien es cierto que no somos ni cerca, hemos tenido la producción petrolífera, solo en una parte que fue el milagro mexicano, el desarrollo sostenible, nos duró un par de años y fuimos hacia abajo. La verdad es que de ahí
cuando México se incorpora a este mercado internacional y que se ve obligado para poder mantener una calidad o un estándar mínimo a producir demasiado, después encontramos que ya no tenemos que producir, que nuestra mezcla no es aceptada no tan aceptada por la pureza que pueda llegar a tener, y eso sumémosle las estrategias de mercado que tiene nuestro vecino del norte y también la parte de Oriente Medio. Ahora, si no me equivoco, Niels hablaba sobre la paradoja y esta problemática sobre cómo el petróleo y toda esta cuestión también forma parte del mercado, y es que para poder abastecernos necesitaríamos, como dice Niels, encontrar estos pozos, que si bien sí se han encontrado varios, la cuestión, y por lo cual se genera la reforma energética, en teoría vista la reforma no tendría ningún problema, pero eso es en teoría nada más cuando ves el texto, y es que como México no tenía o no tiene esa capacidad tecnológica en el sentido de cantidad y calidad para realizar estas exploraciones, asumiendo el costo que eso involucra, porque tendríamos que comprar esta maquinaria para poder perforar y poder explorar si tenemos los yacimientos o no. Como saldría muy caro, se crea la reforma energética en la cual se permite a los privados poder hacer este tipo de exploración, y ellos asumiendo el costo de que si encuentran algo, que bien, se va a poder explotar por medio de la concesión y beneficiar a México en teoría, pero si no, los que pierden entonces son los privados, ¿no? Por supuesto que en la teoría suena bastante bien, pero llegando a la práctica sabemos que estas concesiones son casi perpetuas, ¿no? Alrededor de 50, 80, 100, 120 años dura una concesión, y como es un texto jurídico no se puede almacenar, no se puede evitar quitar un derecho ya adquirido. Entonces, en teoría están bien, pero la problemática llega al momento de la ejecución. La ley nos dice una cosa y casi siempre encontramos otra. Y en materia de política energética también les traía a colisión la parte de Pemex y CFE, porque ahora buscamos energías sustentables, no solo porque sean mejores para el medio ambiente y para el planeta, sino porque también involucran una nueva forma de hacer negocios, y que es lo que están buscando, el encontrar cómo utilizar a las nuevas tecnologías para producir energía. Es el objetivo principal, no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estaba leyendo, si no me equivoco, que para 2026, no me acuerdo qué país ya había prohibido los automóviles de combustión interna, sino los híbridos, al menos que sea el menor escalón, o ya todos eléctricos. Entonces, el mercado del petróleo también se está agotando, y México tiene que ir hacia allá. No sé si alguien tenga algún conocimiento sobre la materia o algo parecido, que han escuchado sobre la forma de crear energía. Profe, a ver otra vez que yo no la entendí. Ok. Voy a dejarlos un minuto nada más, por favor. Mientras vayamos pensando cómo vamos a ir a transitar, o cuál es el papel de ustedes para crear energías sustentables. Cómo vamos a ver este nuevo mercado en el cual la forma de crear energía ya está desplazando al petróleo, a los combustibles fósiles, y nos centramos en las nuevas. Quisiera escuchar sus propuestas, qué tienen en mente, y también qué saben de este nuevo mercado.
Listo, disculpe, compañeros. Entonces, ¿hacia dónde vamos con este nuevo mercado? Profesor, bueno, algo que sí creo que comprendí más o menos, que no solo es abarcar la parte de energías renovables, sino energía de mejor calidad. Lo que estaba como entendiendo es que también esta energía se tiene que acoplar al avance tecnológico que queremos, o sea, que se busca, que no solamente abarca la parte pues energética, sino también de tecnología. Entonces no sé si sea correcto, pero es lo que como que me quedé pensando, bueno, en la parte que engloba redes inteligentes, que habla más sobre este traslado a nuevas tecnologías y pues sí, a una energía de mucho mejor calidad y que también te va a ayudar a la creación de nuevos materiales que puedan soportar esta misma energía. Sí, claro, y es justo, creo que encontraste uno de los puntos torales de la ingeniería que estamos aquí, y es cómo vamos a aprovechar la energía para nuevas tecnologías. Y la nueva tecnología tiene, y casi siempre nos está exigiendo más, en el sentido de dar un servicio mucho más integral, ¿no? Normalmente, y lo veíamos tal vez con los celulares, es un ejemplo muy cercano a nosotros. El celular, tal vez los primeros celulares comerciales, este tipo Nokia viejito, que se sacaba la antena, tal vez todavía no les tocaba a ustedes, pero me acuerdo muy bien que el tener uno de estos dispositivos era sentir que nos acercábamos a un avance tecnológico enorme. Después llega un poco la mercadotecnia a este tipo de celulares que ahora pues tenían entre diseños diferentes, colores, uso de luces, cosas por el estilo, y después llega Apple con la primera pantalla touch. Y si bien solo habíamos visto este tipo de pantallas para cuestiones institucionales como la universidad o en otro tipo de usos militares, cuestiones por el estilo, el que ya se comercialice este tipo de tecnología hace sentir que la sociedad tiene un alcance mucho más directo a este tipo de adelantos tecnológicos. Y eso creo que también va mucho de la mano con la política energética. ¿Cómo vamos a aprovechar energía, como tú mencionas, de mejor calidad, más eficiente, que tengan una aplicación mucho más dinámica? Por ejemplo, los autos eléctricos. He estado viendo, no sé si alguno de ustedes haya visto todos los prototipos de auto que puede volar, y que una de las principales cuestiones que era ver la autonomía. No sabían si hacerlos de combustible fósil o eléctricos, porque algunos de esos tal vez no resistirían un viaje tan prolongado, por ejemplo de aquí a Veracruz, que son alrededor de 500 kilómetros, cuestiones por el estilo. Y justo la política energética nos habla de una cuestión toral, porque es el impulso de la tecnología. Sin energías de calidad suficientes, entre otras cuestiones, no vamos a poder seguir progresando tecnológicamente. Entonces creo que lo que menciona Montserrat es uno de los puntos torales de nuestra ingeniería. Tener energía suficiente, sí, pero también la aplicación de la tecnología hacia nuevos mercados también es el punto de investigación tecnológica. ¿Qué más? ¿Qué otros ejemplos hemos encontrado para la aplicación de energías? ¿Qué más podríamos hacer con redes inteligentes, compañeros? Ciudades. Bueno, la parte de... Es que también estaba leyendo sobre un proyecto que justamente querían como... Sí, bueno, querían implementar, o sea, querían hacer una mini ciudad o hacer el prototipo de una ciudad inteligente. Pero pues sí, el problema era los costos, era también el tiempo, porque bueno, lo que abarcaban mucho o hablaban era que no podían decirle de la noche a la mañana, corto el suministro y cambio a redes, o bueno, cambio a mejores materiales, o cambio a otro tipo de suministro eléctrico. Entonces, lo tenían que hacer por secciones. Y eso también abarcaba otro problema con las personas, porque no muchas personas
o mucha gente no está informada o está mal informada y piensan que, pues sí, que van a perder en lugar de ganar beneficios. Entonces, Claro. también lo que hablaba del Internet de las cosas y todo eso, los prototipos de casas inteligentes o las redes de metro, no sé, hay muchos ejemplos. Claro, y ahora que menciona esta parte de Montserrat, alguien, no sé, ¿qué piensa de cómo impacta la tecnología el ordenamiento urbano? Porque hay que ver un poquito también fuera de nuestra ingeniería y ver que somos transversales. En algún momento vamos a tener que tocar otros puntos y que nuestro conocimiento de tecnología e ingeniería va a ir aplicado a ciertos tipos. ¿Cómo vamos a impactar en gobierno? Profe, bueno, es que en general se podría decir que esto de las ciudades inteligentes, o sea, sí es multidisciplinario. Precisamente para eso están redes inteligentes, que es solamente una parte de toda la ciudad inteligente. Y luego hay una ciudad inteligente en Querétaro, que bueno, todavía no está terminada. Y ahí en esa ciudad de Querétaro, está como que todo como que muy bien planteado y hay todo un equipo multidisciplinario de lo que precisamente dice ahorita. Y está como se ve todo el diseño muy bien planteado. Son personas de varias de varias carreras, que de arquitectura, de ingeniería, de urbanismo, de comunicaciones. Y básicamente es como todo el trabajo en conjunto. O sea, nosotros en redes inteligentes vamos a depender de otros profesionistas para que realmente se cambie así como que la parte más tecnológica de las ciudades y que se modernice todo el país. De hecho, precisamente es importante que México tenga sus propios recursos para que pueda producir por sí mismo, lo que es más importante para un país. Claro, y ahorita que toca dos puntos importantísimos, la autonomía y después la forma en que se va a aplicar la tecnología y toda esta forma de trans e interdisciplinar. ¿Por qué? Traigo mucho colación el ejemplo de Montserrat, porque hablando de ciudades inteligentes, así se empieza a crear, o es así como nace la idea de la ciudad satélite en el Estado de México. Aquí en Ciudad de México, por eso nace también con ese objetivo Santa Fe. Y ahora que nos habla Carlos de esta ciudad cercana a Querétaro o dentro del estado de Querétaro, imagínense todo el territorio que México tiene, donde se van a poder aplicar estas nuevas creaciones de ciudades inteligentes. Es más complejo hacerlo donde ya hay asentamientos urbanos, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, entre otras cuestiones, porque ya estamos muy poblados. Cierta parte también del Estado de México tiene esta cuestión. Y como gobierno lo que uno busca es expandirse en el sentido de no concentrar todos los ciudadanos en un punto, porque si lo haces, empiezas a generar una gran demanda de población y de servicios. Ejemplo, Ciudad de México es uno de los focos, más allá de los focos políticos y que concentramos aquí los poderes de la Unión, entre otras cuestiones, también de muchas personas. Y tenemos ahorita un boom demográfico en el cual se están creando muchísimos edificios para poder tener más personas, lo cual significa mayores servicios, mayor cantidad de energía, mayor cantidad de agua, también mayor cantidad de solicitud de servicios de entretenimiento, educacionales, entre otras cuestiones. Por lo tanto, en algún momento la Ciudad de México dejará de ser suficiente, si no es que ya está empezando a ser insuficiente. Lo vemos con la cantidad de agua. Ya mandamos a traer agua de otras partes porque no es suficiente para la cantidad de personas que ya somos. Entonces, los planes de gobierno buscan descentralizar las ciudades, buscan el crecimiento. Profesor, y parte importante, mándeme Montserrat. Perdón que lo interrumpa, pero sobre ese punto, como hay algo que... bueno, por la parte del agua. Uh-huh. Yo creo que en realidad esa descentralización que dicen buscar no es real. O sea, igual existen muchos intereses en por medio, pero lo que no tiene lógica es los proyectos que están actual, o sea, en el caso del agua. Que no, de hecho no se habla de ellos hasta que no sea viable, y eso por conveniencia política. Entonces, no sé si realmente sea algo que buscan o solamente sea por
Pues sí, por la parte política. Es por las dos razones. O sea, de hecho, una vez cuando trabajaba en la Cámara de Diputados, porque mi diputado trabajaba en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, y teníamos mucho contacto con la Conagua. Y en una exposición que nos dieron los ingenieros de Conagua, con un solo día que todas las personas de México más bien de toda la Ciudad de México dejaran de consumir agua embotellada, un solo día, con eso cambiamos, se tendría el presupuesto suficiente para cambiar toda la red de agua potable de la Ciudad de México. Entonces, no solo es político, sino también que vemos que no hay voluntad, como mencionas, Monserrat. Aquí la cuestión es que, como tenemos intereses encima, que son todas las empresas que también se dedican al agua, pues estarías en contra de esos intereses, ¿no? Nos decían estos ingenieros, el 70% del agua potable de la ciudad que llega a la Ciudad de México se va en fugas. Y póngale que tal vez llegue a los mantos freáticos y demás, pero no está llegando a la población, y por eso tenemos tantas problemáticas. Aparte que cuesta mucho poner una planta de rebombeo para que el agua pueda llegar con la presión suficiente a partes donde no deberían haber existido en primer lugar asentamientos urbanos, que son cerca de las partes montañosas. Por eso Iztapalapa siempre tiene tantos problemas de agua. Pero, profesor, bueno, ahí no cree que también tendría que ser una parte de un problema de ingeniería, porque el modelo que ocuparon para el agua en la ciudad o en la mayoría de las urbes, pues no son modelos mexicanos, son modelos extranjeros. Entonces, no sé si también ahí, pues es igual, es por parte política o convenios de empresas privadas, que la problemática llega, pues sí, o tiende a ser social, por esos mismos problemas de ingeniería. Pues mira, es que ahí se ven dos cosas. Primero, la parte política, sí que son intereses, y la segunda, porque hasta hace, ¿qué será? 6 años tal vez, se creó la Secretaría de Ordenamiento Territorial Urbano. De hecho, la Ciudad de México se va creando como van cayendo los asentamientos, y lo podemos ver históricamente. Está el centro de la ciudad, que tiene esta forma de cuadro, y que originalmente por eso nacen los ejes viales de esta forma. Del centro se van expandiendo, eje 1, eje 2, eje 3, eje 4, eje 5, 6, y por eso llegan a converger ahí. La problemática es que, como no hay ordenamiento en las afueras de la ciudad, empiezan a generarse, este es un territorio ejidal, no lo vamos a dividir, este tiene forma de círculo, y empiezan a generarse todas estas curvaturas, y por lo tanto, así como se asentan las personas, es como van a ir solicitando primero carreteras, después alumbrado, después agua potable, y pues otro tipo de servicios. Por lo tanto, no hay un ordenamiento territorial urbano ni tampoco poblacional, para que fuera mucho más sencillo decir, bueno, construimos una red de forma Y, que sea mucho más sencillo y alcanza para todos con la misma presión. No, como hay una gran cantidad de personas en el centro, después disminuye un poquito a las afueras, y una vez más, ya llegando a la conurbe con el Estado de México y otros estados, vuelve a tener una gran cantidad de personas. Por eso llega el agua más o menos fuerte cuando llega al centro, cuando llega más o menos es en la parte media, y una vez más tenemos una gran demanda en la parte conurbada de la ciudad, pues ya no alcanza el agua. Entonces, esto también es consecuencia de que no se haya previsto en nuestros gobiernos anteriores una buena planeación urbana. Tenemos demasiadas personas muy mal distribuidas, y por lo tanto los recursos no solo es que no llegan, sino que tampoco, más bien que no existan los recursos, sino que los que existen no llegan como deben de ser. Y tampoco es que ahorita se esté preocupando demasiado el tema de resolverlo, como tú mencionas. Solo hay pocos estados que están previendo parques eólicos, o que están previendo plantas desalinizadoras o de tratamiento de agua, literalmente para que de agua gris pueda tornarse agua potable. Hay muy poco, se le invierte muy poco, porque tampoco, si nos vamos a cuestiones electorales y políticas, ¿qué le importa más a la sociedad? Que puedas tener un trabajo o algo para poder comer, literalmente, porque más del 60%, 65% de la población ahorita es pobre, o decirles que voy a invertir más dinero para tener una planta y que pueda llegar el agua a todas partes. Cuestiones que a veces te digan, pues es tu obligación como gobierno. Entonces, entre el juego político, entre el juego electoral, y entre el juego de que no tenemos suficientes recursos y los que tenemos no llegan como deberían, es un resultado de una problemática que tenemos desde hace muchísimos años. Entonces,
pues lamentablemente ahorita la carga se las vamos a dejar a ustedes. Que ustedes, junto con nuevas políticas, lo que puedan ir desarrollando académicamente, por eso son ustedes tan importantes. Porque los que, lamentablemente también no hay una buena forma en el sentido de creación de programas académicos para incentivar a la juventud a que estudie lo que ustedes están haciendo. Ustedes van a ser una élite muy reducida de profesionales que se van a dedicar a la energía, a la movilidad, a las redes inteligentes. De todo lo demás ya existimos demasiados abogados, demasiados politólogos, demasiados administradores, mucha ciencia social, pero necesitamos empezar a desarrollar toda la cuestión académica en el área de las ciencias, porque si no, siempre vamos a estar dependiendo de todo lo demás. Entonces, como vemos, los programas y políticas del gobierno casi nunca van a ser suficientes, necesitamos mucho más, y sobre todo cuando tenemos ya otras cuestiones alrededor que nos requieren atención primordial, como es el cambio climático, todas estas cuestiones, aunado a seguir produciendo energía de forma constante y permanente, porque así lo demanda la sociedad, ¿no? Eso es lo que tenemos alrededor de lo que ahorita ya vimos, y ahora vamos a los programas sociales. Aquí lo bajamos al nivel Ciudad de México, porque a nivel federal no existen programas sociales en la materia, pero aquí sí, que nos habla de un apoyo a la industria innovadora, sustentable y economía circular, que aquí, ojo, ya empezamos a tener otro término, como les mencionaba, empezamos a tocar otras disciplinas, como es la economía, y hablamos de economía circular específicamente. ¿Por qué? Se busca generar incentivos para promover el uso de fuentes renovables de energías en las industrias de la ciudad e incentivar su permanencia en diversas zonas de la ciudad. Bueno, se antoja complicado a veces porque, y aquí nos lo pone cuál es la justificación. Uno de los principales retos que enfrentamos, según nuestra jefa de gobierno, es mejorar de forma permanente las condiciones de vida de los ciudadanos en la generación de empleos dignos, pero la evolución productiva mundial ha mostrado que es indispensable, junto con las actividades bien remuneradas, incrementar las prácticas de usos de recursos naturales para evitar la depreciación del medio ambiente. El programa de gobierno busca conseguir un desarrollo económico sustentable que fortalezca la capacidad para generar empleos de diversas actividades productivas en la ciudad, sin detrimento del medio ambiente y promoviendo la generación de nuevas fuentes de energía renovable y empresas ambientales. Busca, asimismo, un desarrollo urbano ordenado que proporcione de manera equitativa los servicios de agua y de drenaje, así como la mejora en la calidad del aire, que dicho sea de paso, el día de ayer tuvimos la contingencia, ¿no? Es por ello que se establecen como políticas prioritarias la generación de áreas naturales y protegidas, el incremento de las áreas verdes y la reforestación de las existentes. Algo que no es nuevo, hemos escuchado varias intenciones y programas para reforestar, cuidar el agua. Entonces, ¿por qué no seguimos teniendo este tipo de problemas? ¿Alguien, por ejemplo, conoce lo que es la megalópolis? ¿La ha escuchado en algún momento en un noticiero, algún político que la menciona? No, por acá, ¿no? No. Sí. No, ok. No son los... La megalópolis nace como un organismo de coordinación gubernamental. Está integrado por el Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Morelos. ¿Por qué la megalópolis? Ya consideran que la Ciudad de México como centro o como ciudad urbe ya no es suficiente. ¿Por qué? Empezamos a observar el tránsito y el dinamismo social dentro y fuera de la ciudad. Es decir, vienen muchas personas del Estado de México, de Puebla, de Morelos a trabajar a la Ciudad de México y de igual forma se van. Entonces este dinamismo ya no puede ser propio únicamente para la Ciudad de México. Y entonces los 4 gobernantes entienden que hay que expandir y considerar a estos 4 estados, bueno, 3 estados y la Ciudad de México, como una gran urbe, como una gran ciudad. Y es así como nace, por lo menos en materia ambiental, la megalópolis, que dicen, la Ciudad de México casi siempre tenía mucho, o no sé si recuerdan en su momento, tuvimos muchísimos problemas de contingencia ambiental. Hace aproximadamente unos 3 años, 4, sí, aproximadamente 3 años, que incluso dejaron de circular muchísimo los automóviles durante un par de semanas y fue muy reiterado. Nace esta respuesta porque la contaminación que generaba el Estado de México, con un poquito de viento nos llegaba a la Ciudad de México. La misma de Puebla y de Morelos, lo mismo, y también la que se generaba en Ciudad de México llegaba al Estado de México, entre otras cuestiones. Entonces deciden crear un modelo ambiental único, el cual tiene que ver con el hoy no circula.
Antes era propio nada más de la Ciudad de México, después se expande al Estado de México, y también buscan tener este tipo de coordinación ya no solo ambiental, sino también de manera punitiva, es decir, una multa que puedan generarse aquí, también la van a tener válida allá y te la pueden hacer cobrar allá por haber sido, un sistema de coordinación. Y ahora lo mismo se busca con los programas sociales, es decir, cuando menciona industria innovadora, aquí en la Ciudad de México, tener una industria sería imposible. Tuvimos en algún momento, y por eso tenemos la estación de refinería en el metro, porque teníamos una refinería. Por supuesto, contaminaba demasiado y la cerraron por esa razón. Ahora lo que se busca es, y lo que dice en la parte de acá abajo, incentivar la permanencia en diversas zonas de la ciudad de una industria innovadora, que quiere decir que las fuentes contaminantes de la industria en diversas zonas alrededor de la Ciudad de México ya no se encuentren o cambien la tecnología para que no nos llegue a nosotros la propia contaminación, ni tampoco contaminemos nosotros a los demás estados. De eso nos habla un poquito los programas sociales. Ahora, también economía circular. ¿Por qué? La economía circular nos habla de un sistema de comercio justo, en el cual se busque apoyar a los pequeños y medianos comerciantes para que la economía no solo sea en el sentido de un mercado libre, como lo diría Adam Smith, el mejor postor, la mejor oferta. ¿Por qué? Sabemos que los pequeños y medianos empresarios no pueden competir con los más grandes, con las transnacionales, no pueden competir en precios ni en forma de producción. Por lo tanto, se incentiva este tipo de economía para que el pequeño y mediano mercado tengan oportunidad también y dejen como una opción también al mercado mayoritario. ¿Tenemos alguna duda, compañeros, de lo que hemos visto sobre programas sociales, políticas energéticas? ¿Cuál es el estado del mercado y cuáles son los retos a los que se van a afrontar ustedes? Creo que no, pero... ¿No? Ok, perfecto. Entonces, ese es nuestro tercer punto, Plan Nacional de Desarrollo, y me gustaría que empezáramos un poquito con el 2.4, que son participación de los sectores en las políticas públicas, porque ahorita ya tenemos más o menos cómo está la situación, y ahora veremos cómo es la participación de los sectores, cómo se va creando esta agenda pública, estas presiones fácticas que ya vemos, y que ya no son desconocidas para nadie, ¿no? Antes era un poquito de tabú hablar de cómo los sectores económicos presionaban al poder político, esta típica corrupción por debajo del agua, y que ahora es mucho más pues conocida. También deja de ser algo no solo desconocido, sino también deja de ser un tabú a nivel social, que ahora sabemos a ciencia cierta que el sector empresarial se puede manifestar en un sentido, amenazar inclusive al sector gobierno, y que no quiere decir que esté bien, tampoco que esté mal, sino que ahora se habla más del tema, y ese es un buen avance. El saber que hay cosas alrededor del gobierno y que el gobierno no es omnipotente, nos ayuda a entender también la forma en la que se pueden crear las políticas y a qué obedece. Entonces, participación de los sectores en las políticas públicas. Tenemos tres sectores: el público, el social y el empresarial. Como hemos visto, para un eficiente proceso de creación e implementación de las políticas públicas se requiere que los propios actores se encuentren contemplados en las mismas. Es decir, antes el gobierno hacía las políticas, las bajaba y las aplicaba, no importando. Ahora, sobre todo con el nuevo modelo de gestión pública, lo que se busca es considerar a estos sectores también como clientes. Por lo tanto, para dar un buen servicio debes de contemplar a tu cliente dentro de los procesos. ¿Qué desea? ¿Cómo es el cliente? ¿Cómo se comporta? Todo este tipo de mercadotecnia y estrategias de mercado que se toman de la industria privada y que se van a aplicar al sistema público. Entonces, nuestro primer punto en este sentido es ya tener un poquito más de conocimiento sobre el propio sector, que es nuestra materia, el sector público. Vamos a hablar del sector sustentable, ambiental, cambio climático y energético. Y aquí empezamos primero con lo básico, y que es lo institucional. El Poder Ejecutivo tiene la obligación jurídica de emitir la propuesta de política energética, así como de la implementación. Por lo tanto, debe tener la iniciativa de la creación. Esto lo observamos de dos maneras. Primero, el Plan Nacional de Desarrollo y la de emergencia. Entenderemos el Plan Nacional de Desarrollo como ya el documento que hemos visto, formal, que habla de unas directrices generales de acciones que va a tomar el gobierno para, dependiendo de la materia, poder resolver problemáticas, así como los programas que van a generar
y la forma en la que nosotros como ciudadanos podemos acceder a ellos. Ahora, la política de emergencia, que nos habla que es el proceso en el que se ve obligado a implementar por una acción que dé respuesta a una problemática de forma imprevista. Ejemplo, el COVID-19. No nos lo esperábamos, nadie en el mundo esperaba que fuera de esta magnitud y tienen que generar alguna política de emergencia. Entre ellos hemos visto que algunos estados dieron apoyos económicos durante 3 meses, por ejemplo, de 10,000 pesos aquí en Ciudad de México para los empresarios. El gobierno federal está dando apoyos que se pueden cobrar hasta después de un año para personas que hayan sufrido un lamentable fallecimiento por COVID-19, su familia pueda cobrar este apoyo para gastos funerarios, creo que igualmente por 10,000 pesos. Apoyo de universidades a alumnos con algunas tablets con internet integrado o computadoras con internet para poder tomar las clases que ahorita tenemos. Son cuestiones de emergencia, pero también esto a veces, como no está contemplado dentro del Plan Nacional de Desarrollo por ser una emergencia, puede impactar en la forma en la que se están llevando a cabo los programas, o el dinero, o el presupuesto, y la forma de implementación. Ahora, cuando hablamos del sector gobierno, hablamos, como mencionábamos, de quien está obligado jurídicamente a proponer e implementar. Pero alrededor de todo ello sabemos que existen acciones y actores que pueden incidir en la forma de creación. ¿Alguien ha visto algún tipo de estos? ¿Cómo influye el poder político, bueno, más bien los poderes fácticos dentro del poder político? ¿Puedes repetir la pregunta, Pro? Sí, ¿alguien ha visto cómo inciden los poderes fácticos en el poder político? ¿Se refiere a poder judicial, a los 3 poderes? Pues sí, en el sentido de cualquiera de los 3 poderes, como el poder, los poderes fácticos, los económicos, es decir, los económicos, sociedad civil, entre otras cuestiones, impactan al gobierno. ¿O se refiere a, no sé, instituciones, o iglesia o algo así? Más o menos. Déjenme les pongo un ejemplo y empezamos a abordarlo un poquito. Primero, ¿sabemos lo que son los poderes fácticos? No. Solo sé que tienen influencia. Bueno, eso es lo que sé, que tienen como, o que generan una influencia en la parte social. Ok, recordemos, y empecemos entonces por esta primera parte. Los poderes fácticos son aquellos poderes que no son instituciones formalmente, pero que sí tienen un impacto social y real. ¿Qué queremos decir? Un empresario, por ejemplo, el ingeniero Carlos Slim, es un poder fáctico. ¿Por qué? Puede presionar al gobierno diciendo: yo le estoy dando tanta cantidad de empleos. Por lo tanto, si una reforma que haces me afecta a mí, vas a afectar a la cantidad de empleos que yo estoy generando. También al Producto Interno Bruto. Entonces, digamos, son los poderes que son capaces de modificar una agenda pública o de influir dentro de los tomadores de decisión, ya sea por amenaza, compadrazgo, presión social, cualquier otro tipo. Y aquí se os preguntaba porque, como les mencionaba, ya es cada vez más abierto el conocer de estos poderes, que ahora, de hecho, por ejemplo, en Cámara de Diputados, para hace 2 legislaturas, a partir de 2015, antes los llamados cabilderos, que son las personas que van en representación de alguien y van negociando alguna propuesta o una postura, casi siempre los cabilderos entraban pues de forma un tanto escondidas. Para entrar a la Cámara de Diputados con una credencial, pues tenías que ser trabajador de ahí. Pero también se daban gafetes de acceso. Entonces, estos gafetes de acceso sabían que, bueno, eres un cabildero y viene a hablar con el diputado tal o el senador tal, corresponde al sector energético, o viene un cabildero de Coca-Cola o de la empresa Su Carne, cuestiones por el estilo, ¿no? Y actualmente no, ya se dan credenciales que tal cual dice cabildero. Ya se acepta al poder fáctico como un poder capaz de presionar, y también se acepta como parte de la ciudadanía, que ese es darle otro giro. Ya no es solo el poder contra el poder, sino también son ciudadanos que quieren ser escuchados y que por lo tanto vienen a negociar una postura política
De forma diferente, sí, a un ciudadano común y corriente. Si nosotros vamos a la Cámara, pues es muy complicado que accedamos, aunque es la casa del pueblo. Es muy complicado que podamos acceder porque pues no tienen ningún interés a veces de escucharnos, o también nosotros, nuestras propuestas pueden ser no bien recibidas. Por lo tanto, alguien que sí tiene un impacto, pues es mejor recibido, ¿no? Les quería poner nada más este ejemplo para que hablemos de este y también de muchos otros. Notimex, buenas tardes. Nos encontramos aquí a la salida de los empresarios de Palacio Nacional, en donde van a dar un mensaje luego de la reunión que sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo les va? Muy buenas noches ya. ¿Sí me oyen? ¿Sí me oyen ya? Un momentito, por favor. ¿Sí me oyen? Sí, don Carlos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por esperarnos. Tuvimos como ven, una larga reunión con el presidente. Le trajimos una propuesta por meses. ¿Qué podríamos hacer en abril? ¿Qué puede pasar en mayo? ¿Qué puede pasar en junio? Creo que logramos algunos acuerdos y el acuerdo fue que el mes de abril creemos que lo podemos sobrepasar con las condiciones que está México y las propuestas que hicimos. Él nos agradeció mucho al sector empresarial la reacción que han tenido todos los empresarios de México por tratar de salvaguardar los empleos, por tratar de que se mantenga pues la tranquilidad en el país para el mes de abril. Y el segundo acuerdo importante que hicimos es pues no tratar de adelantar qué tenemos que hacer en mayo y en junio. Había evidentemente opiniones de todo tipo y quedamos de que después de Semana Santa nos volveremos a reunir para evaluar si las propuestas que estamos haciendo para el mes de mayo son las que debíamos de implementar. Nuestras propuestas básicamente están apoyar a las pequeñas empresas del país, apoyar a las MIPYMES, tratar de que haya un fondo que esté de alguna manera soportado por Nafinsa para que la banca privada pueda darle crédito a estas organizaciones que se quedan sin ingresos y con eso puedan mantener el empleo. Lo que más nos interesa es el empleo. El problema de los créditos que tengan las pequeñas empresas, ya la banca privada dio una solución. El problema de tener nosotros, la demanda pues está totalmente deprimida y ahí no hay ingresos. Casi todas las empresas que tienen rentas están tratando de negociar sus rentas con sus renteros y bueno, lo que trataremos es exactamente de hacer eso. Pago de impuestos a plazos. El banco, la Asociación de Banqueros va a evaluar durante hoy en la noche y mañana cómo aplicar esas garantías que va a tener por el lado de Nafinsa para ver hasta dónde pueden llegar y en qué condiciones lo podrían hacer. Ellos están tratando de mover ahora las posibilidades y bueno, pues yo creo que tendremos una mejor información. Hay otras cosas que se van a anunciar el domingo que nos pidió el presidente, pues que él las quiere anunciar y el domingo él anunciará todo lo que puedan ser programas de apoyo adicionales para salir más rápido de esta situación. ¿Qué observamos aquí, compañeros? Como les mencionaba, tenemos a los poderes fácticos. Estos poderes que sí, en gran medida son económicos y que también nos hablan de una capacidad de creación y demás. Porque aquí hablamos de un sector empresarial, pero también se involucra otro sector muy importante para la comunidad. ¿Alguien lo alcanzó a escuchar? ¿Laboral? ¿A quién, perdón? No, la parte laboral o... ¿Organizaciones no era? No, fue de hecho una asociación. Eso. ¿Una asociación de quién? ¿De qué? Era de... ¿No era de banqueros? Exactamente, la asociación de banqueros. ¿Por qué es tan importante la asociación de banqueros?
¿Alguien sabe más o menos cómo funciona un banco? ¿Cuál es la importancia de un banco? ¿O de dónde obtienen los recursos los bancos? ¿Préstamos? Ok, sí, es la clave de préstamos, pero ¿cómo? ¿Alguien de aquí tiene una tarjeta de crédito? Las tasas de interés. Sí, sí tiene que ver con las tasas de interés. Aquí va, compañeros. Por un lado tenemos a personas con capital y del otro lado tenemos a personas que desean capital. En medio se encuentra esta asociación creada que se llama banco. Por lo tanto, el banco lo que hace es decirle al inversor, dame tú el dinero, yo voy a buscar con quién colocarlo. Y es ahí donde entramos los usuarios de la banca, que casi siempre van a encontrar a personas, bancos que les van a estar ofreciendo tarjetas de crédito, que de ahí viene la palabra crédito, viene del latín credo, creer. Una tarjeta de crédito es, te doy una tarjeta con la cual, digamos, es un préstamo imaginario, en el cual tú vas a gastar un dinero que por la forma que tú tienes y que te investigué previamente, tienes la capacidad de saldar la deuda. Por lo tanto, una tarjeta de crédito es, te voy a prestar tanto dinero con la promesa de que tú me lo pagues. ¿Cómo es? Mediante lo que ya dijo Alejandro, la tasa de interés. Por prestarte este dinero, yo cobro un interés de tal por ciento, ¿no? Supongamos del 5%. Bueno, cuando tú pagues ese préstamo con el interés, yo devuelvo al inversor su dinero más una tasa de interés, y la otra tasa, supongamos, si fue el 5, el 2.5 es para el inversor y el otro 2.5 se lo queda el banco. Y así es como funciona el sistema de la banca, a muy grosso modo. Entonces, es tan importante también el otro sector. Uno sí son los empresarios, que son los diversos sectores de servicios y demás, de manipulación de estructura primaria, secundaria y terciaria, pero también son quien tiene la capacidad de invertir en ellos, porque la capacidad de inversión también si ahorita tenemos 50 ideas muy buenas, para poder llevarlas a cabo, seguramente necesitaremos un capital para invertir, es decir, desde el capital para la materia prima, el capital para la maquinaria, el capital para mercadotecnia, el capital para entrar al mercado, el capital que vamos a necesitar utilizar de forma corriente en sueldos. Todo esto requiere dinero, y de ahí viene también una parte importante de la inversión, entre banqueros, entre el sector de servicios, el sector político, entre otras cuestiones. Todo hablamos de una serie de capacidades de poder, y hablar de poder es de poder, hablamos de la capacidad de generar, y como dice aquí nuestra presentación, de implementar. Es decir, el Poder Ejecutivo tiene la obligación jurídica de presentar la propuesta del sector gobierno, es decir, qué es lo que vamos a hacer como país, y de implementarla. Por lo tanto, quienes quieren participar dentro de esta agenda buscan impactar a los que tienen la capacidad de decisión. Obviamente los titulares son el presidente, los diputados, senadores, entre otras cuestiones, pero también quienes están abajo de ellos, quienes tienen la capacidad de acceder a ellos de forma mucho más sencilla que quienes podrían ser. ¿A quién se les ocurre? Ya estamos hablando de temas meramente políticos. Pues miren, si hablamos del presidente de la República, de los secretarios de Estado. Si hablamos de los secretarios, tendríamos que irnos también con los directores generales adjuntos, jefes de unidad, jefes de departamento. Si hablamos de diputados, pues están hasta arriba los diputados, abajo las secretarías técnicas de cada comisión, o si el diputado o diputada no es presidente de comisión, con su asesor o asesora. Y si no, también con las secretarias del diputado o el secretario del diputado o diputada, el secretario o secretaria particular también. Hablamos de personas que tienen la capacidad de poder impactar en estos tomadores de decisión. Y por eso es tan normal que a veces veamos que algún secretario técnico en fin de año le envían algo a la Cámara de Diputados o a los diputados propios, que si bien no es una forma directa de comprar, es una forma de acercarse. Ya hablamos de política, y por eso les decía que ahora es tan normal ver estas formas de acercamiento, porque ya se aceptó a estos poderes fácticos dentro de la realidad,
que tienen capacidad de presionar, también por lo mismo tienen capacidad de ejercer presión y por lo tanto tienen la capacidad de impactar la agenda pública. ¿Tenemos algunas dudas? Mándame. Yo tengo una duda. Bueno, ¿usted qué cree de... O sea, ¿cree que sería muy intervencionista si se prohibieran así como las relaciones personales entre personas de esferas, pues, del poder muy alto? O sea, relaciones entre privados y públicos. ¿Cree que sería algo muy radical prohibir esas relaciones personales? Sí, sería muy radical, aparte que sería inconstitucional, porque tú tienes la libertad de estar con quien tú quieras, mientras no sea alguien ilícito, más bien, ¿no? Mientras no estés en reuniones con personas que estén delinquiendo, que inclusive, si tú, por ejemplo, estuvieras al lado del Chapo tomando un té, una cerveza, o lo que sea, pues eso no te convierte a ti inmediatamente en delincuente. Tienes la libertad absoluta de poder hacerlo. Sí sería radical, y sería, por lo menos en la historia humana, sería algo contraproducente, porque entre más prohíbes algo es cuando más veces lo hacen. Entonces es complicado evitar este tipo de acercamientos, porque tampoco nada la garantiza. Y vamos al ejemplo de las elecciones. Ahorita seguramente encontraremos personas, candidatas y candidatos que están dando tarjetas, que están dando despensas, gorras, etcétera, ¿no? Pero nada de eso puede garantizar que uno ejerce el voto por el partido tal o por la persona tal. Normalmente es lo que ahorita te dicen, ¿no? Sí, acéptale todo a todos, pero vota por quien tú quieras. Nada te lo garantiza. Igualmente en política nada te garantiza que después de haber en ese sentido cabildeado con tal diputado para que la propuesta salga en ese sentido, nada te lo garantiza. ¿Qué tal que ni siquiera lo presenta? O al presentarlo lo hizo de forma diferente. Entonces es complicado todo ese tema. Sí se ha buscado en algún momento robustecer el Código Penal. De hecho hay un tipo penal específico para ello, que si las personas reciben algún regalo, emolumento, dinero, entre otras cuestiones, por motivo de su trabajo, sería un delito. Es decir, supongamos su carne no le puede dar un regalo a 500 diputados por haber aprobado una ley, porque los diputados solo están haciendo su trabajo. Puede ser en otro tipo de latitud, como un obsequio personal o por alguna cuestión, pero tampoco ahora se pueden recibir regalos en Cámara de Diputados. Antes sí lo hacían, y era un desfile de regalos en Navidad. Ahora ya no se puede, porque justamente se consideran como parte de corrupción, entonces no lo pueden hacer. Pero va más o menos por ahí, Carlos. Sí se ha tratado de regular, pero es muy difícil, y aparte es difícil comprobar la relación, ¿no? No sé si con eso respondí tu duda. Sí, profe, es que yo también pensaba que era algo muy radical, pero así como que aparentemente, si no está suficientemente informado, suena como algo interesante, ¿no? Sí, claro, y aparte es que a veces, como llegamos al nivel de cinismo político, podemos observar que claramente alguien está recibiendo eso por un detalle de corrupción. Pero lo que nos dice el derecho es, bueno, si tú lo denuncias, el que afirma en derecho debe probar. Si tú afirmas que eso es corrupción, pues dime qué pruebas tienes de que es corrupción. Y es ahí donde muchas veces no encontramos elementos, porque vaya, ni modo que nosotros seamos la unidad de inteligencia financiera para decir, sí, mira, recibió tanto dinero por esta razón. No, es muy complicado. Entonces, es complejo llegar, pero sí, hay que intentar combatirla. ¿Tenemos alguna otra duda o comentario, compañeros? No, profe. Ok, perfecto, compañeros. Pues entonces, vamos a dejarlo hasta este tema.